Listo. Entonces, los números irracionales, ya me lo dijeron muy bien. El primero que me lo dijo fue Santiago, creo, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuáles son los números irracionales? Son números decimales infinitos no periódicos, ¿correcto? Sí, profe. Son números decimales infinitos no periódicos. ¿Listo? Esos son los irracionales. Tienen que tener dos condiciones, que sean infinitos y que sean no periódicos. ¿Listo? Yo organizo esto. Tengo una cosa aquí. Déjenme un minutico que no se me ha sincronizado esta tableta. Perfecto, entonces, irracionales, ¿cierto? Ya habíamos visto los racionales la clase pasada, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. pregunta, dentro de esos números racionales nosotros ya vimos tipos de decimales, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Puro y mixto. Por encima sí se vio, profe. Sí, vimos que era un decimal infinito, perdón, sí, vimos que era un decimal infinito periódico puro, periódico mixto, ¿cierto? Hicimos, por ejemplo, unos ejemplos. Bueno, entonces, miren, irracionales. Muy bien, entonces esa es la definición, la que dijo Santiago. Esa es la mejor definición. La definición de los irracionales. ¿Cuáles son esos números irracionales? Son los números decimales infinitos no periódicos. Son los números decimales infinitos y no periódicos. O sea, que para que sea un decimal, ojo, que para que sea un decimal para que sea un número irracional tiene que cumplir estas dos condiciones. Que sea un decimal infinito
y que sea no periódico. Tiene que cumplir siempre las dos condiciones. Si el número no cumple con las dos condiciones, ya no sería irracional, ¿cierto? Entonces, a diferencia de los racionales, recuerden que en los racionales, cuando yo hago una división, a mí siempre me va a resultar un número finito, un número decimal finito, o me va a resultar un número decimal infinito. Pero siempre ese decimal infinito, en ese decimal infinito que proviene de una división, siempre va a haber una periodicidad en los números racionales. Entonces esa es la única diferencia que hay con los irracionales. Los racionales generan números decimales infinitos periódicos. En cambio, los irracionales me van a generar unos números decimales infinitos, pero no periódicos. La única diferencia que hay entre los dos está ¿dónde? Está en la periodicidad. Aquí está la única diferencia. ¿Está claro hasta ahí o no? Entonces, ¿de dónde provienen esos irracionales? Esos irracionales provienen de los siguientes números, que también me lo dijeron ahora. Provienen de las... Ojo que muchos estudiantes piensan que los únicos números irracionales son el número pi y el número de Euler. No. Hay otros que son los números trascendentes, ¿cierto? Entonces, digamos que provienen de los números que llamamos números trascendentes, que estos números trascendentes, ¿cuáles son? El número pi, ¿cierto? Y el número de Euler. Y provienen ¿de dónde más? De las raíces inexactas. Ahora, mucho cuidado, que cuando yo digo raíces, no necesariamente son raíces cuadradas. Puede ser cualquier tipo de raíz que no sea exacta. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Mayerly, dame ejemplos de raíces inexactas. Profe, raíz de 3, raíz de 5 elevado a la 3, ya le digo cuál otro. Un ejemplo, raíz de 3. No me lo eleves, no me lo pongas como potencia. Raíz de 7. Raíz de 7, muy bien. ¿Cuál más? De 24. Raíz cuadrada de 24. Ahí me estás hablando de raíces cuadradas, Sí, pero dame señor. ejemplos de raíces que no sean cuadradas. Voy. Cualquiera. De raíces que no sean cuadradas. Sí. Y no No, necesitan calculadora para eso. no sé. No sé Raíz cuál cúbica raíz de de... 11. Raíz cúbica de 11. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál más? Paola, dame un ejemplo de una raíz cuarta que esté aquí dentro de los irracionales. Paola. Rafael Posada. Puede ser lo de Prove. No, lo de Prove, no sé. Andrés Felipe.
Profe, ¿se está hablando con Paola qué? Paola, ¿tú eres Vergara? Vergara no, perdón. Ah, es que yo te estoy viendo a ti, pero es que no veo bien el apellido completo. Lizeth Paola. Ah, es que usted me dice Paola, yo soy, me dicen todos Lice. Ah, Yo no, entonces, pero tú eres Lizeth Paola, ¿o no? sino que no entiendo por ese nombre, profe. Bueno, qué pena, me disculpas. Está bien, listo. Lizeth, listo. Raíz Lizeth, cuarta de entonces 25. dame un ejemplo, Lizeth. Ejemplos de raíz cuadrada o cúbica. Raíz cuarta, Raíz cuarta. sí. Puede ser el 90 y... No, el 25 es de raíz cúbica. O sea, mire, lo único, mire, para todos, los números irracionales provienen de cualquier raíz inexacta, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que no necesariamente son raíces cuadradas, ¿cierto? Por ejemplo, raíz cuarta 83. 93. de 93, bueno, listo. Pregunta para todos. La raíz cuarta de 20 estará dentro de los números irracionales. Profe, yo Profe, creo no, que sí. porque es... Pero por favor no vayan a coger calculadora, porque el mal se lo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque no necesito que lo aprendan así. Raíz cuarta Profe, no está dentro. será un número irracional. Profe, yo creo que no, porque no es No, infinito. No, profe. Santiago, ¿por qué no? Porque es exacto. Sí, seguro. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 20? ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo 4 veces me da 20? Hay un número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 20. Profe, no. No. Entonces esta raíz es, Irras, es inexacta. inexacta. O sea, cuando yo les pregunto raíz cuadrada cuarta de 20, es porque les estoy preguntando cuál es el número que elevado a la 4 me dé 20. Ojo, que muchos estoy seguro que hicieron en su mente 20 dividido entre 4, 5, y por eso dijeron que sí estaban los irracionales, o no, me equivoco, ¿cierto que sí dijeron eso? ¿Pensaron eso? Profe, sí, 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 sí. ¿Vio? Sí, mala mía. Ya yo soy mago y todo. Ah, profe, tranquilo, a mí se me quemó la neurona pensando cómo era eso. Pero más de uno lo pensó, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Y por eso dijeron que no era un irracional. Pero es que la raíz cuarta de 20 no es coger el 20 y dividirlo por 4. ¿Cierto que no? Es buscar un número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 20. O que elevado a la 4 me dé 20. Por ejemplo, ¿cuál es, cuando yo veo esta raíz cuadrada de 7, cuál es el índice de la raíz? ¿Cuál es el índice que hay aquí? El 2. 2. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes raíz cuadrada de 7, si es un número irracional o no, sin coger yo la calculadora, ¿qué pasa? Profe, sí es irracional. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado me dé 7 o que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 7? no. No, profe. no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sí es un número irracional. ¿Correcto?
Abuelo de pájaro, ojo pues. Lisset, otra vez. Lisset, ¿dónde anda Lisset? Señor, Lisset, señor. Hola. Lisset, me vas a Dígame. contestar rápidamente la siguiente pregunta, rápidamente. Raíz cuadrada de 10, ¿es un irracional? 5. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí es un Hola, irracional? 5. No, no es irracional. No es irracional. Y no es 5 tampoco. Es 2. Sí. Eso no es 5, Lisset, porque es que raíz cuadrada de 10 no es lo mismo que coger el 10 y dividirlo por 2. Eso no es una Sí, profe, división. siento que como contesté rápido no la pensé, pero es 2. Eso. No, es 3 como 3 no, 3 punto algo. Por eso, entonces raíz cuadrada de 10 es un número irracional. No. Sí, No, profe. Sí es irracional. ¿Correcto? Ojo a esta. María José, Hola, profe. raíz cúbica, me vas a decir rápido. Raíz cúbica de 18 es un irracional, ¿sí o no? ¿Y por qué? Es un irracional, sí, ¿por qué? O sea, me vas a decir si sí es un irracional o no, y por qué razón. No es un irracional porque da exacta. Sí, da exacta. ¿Por qué da exacta? ¿Cuánto te da? No, entonces no sé. ¿Estás pensando que estos 18 dividido 3 también o no? No, Entonces, ¿por qué dices que es exacta? ¿Cuál es el número? ¿Hay algún número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 18? el 3, 3 por 3 9. 9. por 3, Ah, sí. 27. Entonces era el 3. No, No, ya bueno, entonces es irracional. si es irracional. Entonces, si no es gallo, es gallina, ¿cierto? Sí, ¿Hay que aprenderlo así? No. ¿Me he entendido o no? sí, señor. Muchachos, general, ¿cuáles raíces son irracionales? Las que sean inexactas, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Se podría llegar a la conclusión de que la mayoría de las raíces son irracionales? que la mayoría de las Al raíces parecer son sí. irracionales. No. Bueno, relativo sí. Yo diría que sí, pero tampoco es irrelevante esa parte, pues. Profe, Sí. los números imaginarios, ¿por qué no corresponden al conjunto de números? Porque no existen. Son números que no existen desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, divisiones por cero, una división por cero, un logaritmo de cero, una raíz par de un número negativo y así sucesivamente. Listo. Entonces, ay, esta sí es mejor. No, esta no es la que estaba buscando.
Profe, yo tengo una duda. Sí, Digamos que, a ver, todas las raíces que son negativas siempre son imaginarias. sí, no, no todas. Solamente las que son raíces pares. Pero siendo negativas, pues, Sí, o sea, las raíces de índice par de números negativos ujú, son imaginarias. ok, ¿Entendido? sí. Ahora sí, mire, ¿qué pasa? Es que no veo que todavía hay algunos, yo sé que hay muchos que tienen la duda. Mire, por ejemplo, raíz cuadrada de 10, observen, ¿cuál es la definición de un número irracional? La definición de un número irracional es, con esto no quiere decir que es que tengan que tener una calculadora a la mano para yo saber si alguna raíz es exacta o no. Les voy a demostrar qué es lo que pasa. Raíz cuadrada de 10, entonces, ¿qué pasa? Esto será una raíz, esto será un número irracional. Recordemos, la característica de un número irracional son dos características, que el decimal sea infinito, o sea, que tengo infinitos números de decimales, y que sea no periódico. Y yo les decía que esos irracionales provienen de raíces inexactas. Ojo, raíz cuadrada de 10, algunos piensan que raíz cuadrada de 10 no es un irracional. ¿Por qué? Porque piensan que es un número entero. Porque cogen y piensan que es 10 dividido 2 me da 5, entonces es un número entero. Mire lo que da la raíz. Es decir, sin yo tener necesidad de coger la calculadora, de todas maneras aquí les voy a demostrar cómo se comportan las cifras decimales de ese número. Sin yo tener que coger una calculadora, cuando a mí me hablan de la raíz es de un número, enésima de un número, es el número que multiplicado n veces por sí mismo me da ese número. Entonces, por ejemplo, cuando yo a ustedes les hablo de la raíz cúbica de 11, es que estoy buscando el número que elevado al cubo me dé ¿cuánto? 10. 11, ¿cierto? O que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 11. Intuitivamente y por cálculo mental, sin necesidad de coger una calculadora, ¿hay algún número que multiplicado, hay algún número entero que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 11? Mire que yo no tengo que tener una calculadora a la mano, ¿lo hay? No, profe. No lo hay, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que raíz cúbica de 11 es un Irracional. irracional, ¿correcto? Muy bien. Ahora, por eso lo tengo ahí como ejemplo. Vamos con raíz cuadrada de 10 otra vez. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado, hay algún número entero que elevado al cuadrado o que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 10? Sí, profe, 5. 5 por 5, ¿cuánto es? 25. Ah, no. 25. No, O profe, sea que no existe. es No, irracional no. también. Es irracional. Debe ser El único- decimal. El único que se acercaría es el 3. 3 por 3, Es 9. el 3, pero 3 por 3 da 9, no da 10. Y si ¿cuál es el siguiente número natural que sigue del 3? 4. 4 por 4, 16. 16, se pasó. Entonces quiere decir que esa raíz cuadrada de 10 me va a dar un número de qué tipo? Decimal. Me va a dar 3 punto algo. Ojo que por ahí me dijeron que eso daba un número exacto, ¿cierto? Que eso, no, alguien por ahí me dijo, eso no existe. Ojo con eso. Eso está malo. Si a mí me dicen que raíz cuadrada de 10 no existe, es porque me están diciendo que es un número ¿de qué tipo? Imaginario. Imaginario, exactamente.
Y eso es Dije muy... que no existe, sí, que no hay uno que se multiplique 2 veces y exactamente 10. Ese sí no. Pero daría un número decimal. Daría O sea, decimal. Pero no 10 exactamente. No, ese tampoco es el caso. O sea, me refiero a que no es que no exista. El hecho de que no haya un número exacto que multiplicado por sí mismo, o un número entero que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 10, no significa que raíz cuadrada de 10 sea un imaginario. Ojo que a veces le dicen a uno, no, no existe. Si a mí me dicen no existe es porque me están diciendo que es imaginario y ese número sí existe. ¿Correcto? Ahora miremos en la calculadora cuánto da. Esto tiene el modo... Espere un momentico. Le tengo que cambiar el... Mire lo que da. Mire. Es más, voy a abrir el Excel aquí, porque ahí no estoy viendo muchos decimales. Es que esto lo tienen que tener muy claro. Y el Excel tiene mucha capacidad. Miren lo que me está dando raíz cuadrada de 10, ¿cierto? Bueno, mire lo que me da raíz cuadrada de 10 en realidad, que lo hice yo, véalo aquí. Esto es lo que me da raíz cuadrada de 10. ¿Listo? Entonces, miremos, ¿cuál es la definición de un número irracional? ¿Qué se requiere, María José? ¿Qué se requiere para que un número sea irracional? En otras palabras, ¿cuáles son las dos características que se requieren para que un número sea un irracional? Que sea decimal, infinito y no periódico. Que sea un decimal infinito, no periódico. O sea, si estoy diciendo que es un número decimal infinito es porque tiene ¿cuántas cifras decimales? Infinita. Infinitas. Y si estoy diciendo no periódico, María José, ¿qué significa cuando yo digo no periódico? Que no se repiten. Exactamente, que no se repiten. Entonces observemos el número, mírelo aquí, mire el resultado. Acuérdese que habíamos dicho que 3 por 3 era 9 y 4 por 4 era 16. O sea que yo ya sé intuitivamente que ese número me va a dar un número que es 3 punto algo, que la parte entera va a ser 3. Mire las cifras decimales de este número. Esto es raíz cuadrada de 10, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces pregunta, ¿cuántos decimales tiene este número? Infinitos. Indefinidos no. ¿No es cierto? Estamos. Por eso es que cumple la primera característica. Es un decimal infinito.
porque tiene infinitos números decimales, ¿cierto? Y segunda característica, ¿hay periodicidad ahí? No. 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 Observen que estos decimales que hay aquí no se repiten, no hay un patrón de repetición establecido, no hay unas cifras o una cifra que se repita de la misma manera hasta el infinito, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasa? Que cumple la segunda característica también, que es no periódico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que raíz cuadrada de 10 es un decimal infinito no periódico. Y como es un número decimal infinito no periódico, significa que es un número ¿de qué tipo? Irracional. Irracional. Pero no significa que sea, que no exista. Sí existe, porque mire que yo tengo un resultado. ¿Sí o no? Ahora hagamos lo siguiente en la calculadora. Mire qué pasa. Alguien me preguntaba ahora lo de los números imaginarios. Me decía que si yo hago una raíz de un número negativo, que si me da imaginario. No recuerdo quién fue que me preguntó. Mire. ¿Quién fue que me preguntó ahora? Por la raíz de un número negativo. Yo, profe, yo. Listo, Lucas. Entonces la raíz cuadrada de menos 10, por ejemplo, según la definición que yo te dije, ¿ese número existe o no? No, profe, No, profe, pues no existe, es error. Exacto. Pero no porque la calculadora te lo acabo de decir, es por la definición. Es porque la raíz, cuando yo digo raíz cuadrada de menos 10, ¿cuál es el índice de la raíz aquí? 2. Este Dos. índice es par. Y este número de aquí es negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un número que no pertenece a los reales, ¿cierto? Este sí es un número que no existe o que es imaginario o número complejo, ¿cierto? Y mire lo único que hicimos. Lo único que hice fue ponerle un menos aquí, ¿o no? Entonces, mire, raíz cuadrada de 10 es un número que sí existe, ¿o no? Y es un irracional. Pero raíz cuadrada de menos 10 no existe. Y mire lo que aparece en la calculadora. ¿Qué le apareció aquí? Yo pregunto, ¿los imaginarios sirven para algo? Sirven para identificar, para descartar soluciones, sirven, por ejemplo, para descartar soluciones en el contexto de un problema. Cuando ustedes están resolviendo un problema de física o de circuitos, por ejemplo, y se encuentran que el resultado, que el problema les da dos soluciones o les arroja dos soluciones, ¿por qué? Porque hay una que les da una raíz par de un número negativo, significa, ¿qué significa? Que una de esas soluciones se descarta y no existe. ¿Correcto? ¿Está entendido? Sí, así. Error matemático. Lucas, vea lo que le salió en la calculadora cuando usted puso raíz cuadrada de 10. Error matemática. Menos 10, ¿cierto? No, profe. De menos 10, perdón, sí. ¿Eso qué quiere decir? Es un error, ese error matemático de la calculadora es cuando el número no existe. ¿Sí? Sí, Pues profe. vea, mire, el índice de la raíz es par. Vea, raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4. 4. Sí existe. Raíz cúbica, perdón, raíz cuarta de 16 ¿a qué es igual? 2, A creo. 2. A 2, muy bien, perfecto. Pregunta, ¿la raíz cuarta de menos 16 existe? No. No.
Porque la raíz par de un número negativo no existe. Entonces siempre que es negativo, pues siempre nunca pues va a dar, nunca va a existir. Pero siempre y cuando el índice de la raíz sea par. Pero entonces si es, Por por ejemplo, raíz menos cúbica de menos 8, ¿a qué es igual? eso. Mire, Daría 4. este índice es impar. Este índice es impar, la cantidad subradical es negativa. ¿Ese número existe o no existe? Sin coger la calculadora. Sí. Ese sí existe. ¿Y El cuál? menos 2. El menos Sí, 2. sería menos El 2. número que multiplicado por sí mismo 3 veces me da menos 8. El Menos 2. menos 2 por menos 2. 4. Por menos 2 da menos 8. Ah, sí, sí. Ahora Ya sí, me queda más claro. Sí, ya me queda más claro, profe. O sea, raíces pares de números negativos no existen. ¿Es correcto? Sí, Es así, abuelo de pájaro, sin calculadora a la mano. Raíz, voy a exagerar, raíz 250ava de menos 380, ¿existe, sí o no? No. No existe, no es un real. Listo, pare de contar. Profe, ¿dónde entraría en juego el menos 1? Raíz 260ava de 370, ¿es un número real, sí o no, Lucas? No. No. Sí, porque no es negativo. Lucas, dejemos a Lucas. Sí. Claro, claro que existe. Exactamente, porque es que aquí no es negativo. ¿Estamos o no? Sí, profe, ya lo entendí, sí. Ahora, raíz 351ava de menos 427, rápido, abuelo de pájaro, Lucas, ¿existe o no existe? Sí existe. Sí existe, claro, es un número real. Igual ¿Cogiste como la si par, calculadora? ¿Tuviste necesidad de coger calculadora? No, yo no tengo calculadora. Eso, no, no te pregunto porque esté dudando si la tenés o no, sino porque es necesario tener una calculadora a la mano para saber si el número existe o no. 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 Ahora lo mismo, es necesario tener calculadora a la mano para saber si una raíz es inexacta, ¿sí o no? No. No. Ahora, es necesario tener una calculadora a la mano para saber si un número es irracional, ¿sí o no? ¿Tengo que tener una calculadora a la mano? Pues tampoco. Tampoco. Profe, es que usted cómo me va a preguntar en un examen, ¿cómo me va a preguntar usted en un examen si raíz séptima de 150, voy a inventar. ¿Usted por qué me pregunta en un quiz? ¿Cómo pretende que usted nos pregunte en un quiz raíz séptima de 150 sin calculadora y nos pregunte si eso es un número irracional o no? Si usted nos dice, si nosotros no podemos usar calculadora. ¿Sí? ¿Y quién dijo que ustedes necesitan calculadora para saber si esto es un irracional o no? ¿Y cuánto se demoran ustedes para decirme si esto es un irracional o no? Sin calculadora. Santiago, ¿este número es irracional o no? Santiago, Ernei, Santiago. No, profe. ¿Por qué no? No hay Sí, un profe, número. sí lo es. Sí lo es, claro. Hay un número que elevado a la 7 me da 150, entero. Hay No, un número ninguno. multiplicado por sí mismo 7 veces me da 150. No, es que es muy fácil hacerlo tentativamente. Coja 4 por 4, 16. 16 por 4, no le da. 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3. No le da. No le busque. Ahora sí coja la calculadora. ¿Cuánto le da raíz séptima de 150?
Profesora, 2.0458 y... Hay un número que multiplicado por sí mismo que multiplicado por sí mismo 7 veces me dé 150. Mire lo que da la raíz séptima de 150. ¿Cuántos números decimales hay ahí? Infinito, ¿cierto? ¿Hay patrón de repetición? No. Entonces es un decimal infinito, no periódico. Por consiguiente, es un número irracional, ¿cierto? Obviamente, mientras más grande el número, pues, ¿cierto? Pero uno más o menos, uno hace un tanteo, ¿o no? Mire, 4 por 4 por 4 por 4 por 4, 2, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto da esto? ¿Se le pasó o no? Es lo mismo hacer esto 4 a la 4, ¿cierto? 4 elevado a la 4, vea lo que le da. 256 se le pasa. Profe, de pronto 3. Perdón, es que no era la 4, era la 7. 4 elevado a la 7. Mire lo que le da, no le da, ¿cierto? Estamos buscando un número que elevado a la 7 me dé 150 o que multiplicado por sí mismo 7 veces me dé 150. Profe, es el 3 de pronto. 3 por 3, esto no se hace así pues, pero sería multiplicado por sí mismo ¿cuántas veces? 7 veces. 7. No, 7. Mira lo que le da. O lo que es lo mismo hacer 3 elevado a la ¿qué? A la 7. Mire lo mismo, ¿cierto? Muy bien. No, profe, entonces da 2. Abuelo de pájaro. 2 a la 2, ¿cuánto? 2 a la 6, ¿cuánto da? 2 a la 5 da 32. 2 a la 6 da 64. Y 2 a la 6 multiplíquelo por 2, por otra vez más por 2. Da 128. Mire, 2 elevado al abuelo de pájaro a la 7 debe dar 128. Véalo aquí. Que es lo mismo que hacer 2 por 2. Esto no se hace así, obviamente. 128. Entonces, hay un número, se me pasó, no, pero el siguiente número de 2 es 3, pero 3 ya se me pasa. Obviamente esto no lo hace uno así, muchachos. ¿Listo? Muchachos, ¿soy claro o no? Sí, profe. Sí, señor. Total. Ojo que esta teoría, este concepto no hay que aprenderlo de memoria. Estos conceptos de los conjuntos numéricos hay que entenderlos, ¿cierto? Hay que entender, interiorizar el concepto. No es aprenderme yo de memoria un irracional es un infinito no periódico, no, porque los cojo yo a quemarropa en un examen y les digo, raíz cuadrada de 10 es un irracional, o les pongo un verdadero y falso. Les pongo, raíz cuadrada de 10 es un irracional, verdadero, falso, justifique. Y ahí mismo van y todos ponen verdadero. No, es falso. Un falso justifique la respuesta, falso. Es falso, ¿por qué? Porque eso no es una raíz exacta. ¿Por qué no es una raíz exacta? Porque no hay un número no hay un número exacto que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 10. ¿Listo? María José. Señor. Qué pena, pues que como te tengo aquí a la vista, entonces... Ya lo noté. Pero primero que es abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro. Bueno, entonces, abuelo de pájaro, exactamente. Abuelo de pájaro, me vas a decir si raíz cuadrada de 100 es un irracional. Me vas a decir si esa raíz cuadrada de 100 es un irracional, sí o no, y por qué, abuelo de pájaro.
Yo creería que sí. Sí es un irracional, pero estás dudando. ¿Por qué dices que creerías? Porque sí es un irracional, porque no nos da exactamente, si multiplicamos dos números y nos dan 100. Exactamente, porque no hay dos números no hay dos números exactos que multiplicados me den 100. 100, o un número que elevado al cuadrado me dé 100. 100. Ojo. Profe, sí hay. Vale. ¿Qué hay? 10. El El 10. Ah, El 10. sí, sí, tienen toda la Claro. Todos aquí estamos todos perdidos. 10. Me Todos perdí con levantando lo la que mano, ustedes todos dijeron levantando la porque Era mano. para ver si todos estaban atentos. Sí, un poco eso era. de Sí, chiste ahí. estamos atentos. 10, claro que sí. Entonces este no es irracional, ¿cierto que no? No, no lo es. Listo, entonces María José, otra vez. Ahora sí, raíz cuadrada de 200. Hay un número que... Entonces ya no. Este no. Este sí, perdón, este sí. Este sí es irracional. Perdón, no es irracional. Y este sí es irracional. ¿Por qué? Porque hay un número que elevado al cuadrado me dé 200. No, No. no. 10 por 10 te da 100. 11 por 11, 121. 12 por 12, 144. 13 por 13, no te da. No. El que más se acerca es el 14, pero no. No. Es más, ese raíz de 200 yo lo puedo poner como raíz de 2 por 100. Y esto es lo mismo que tener raíz de 2 por raíz de 100. Y esto es lo mismo que tener raíz de 100 por raíz de 2. Y esto es lo mismo que tener 10 raíz de 2. 10 es un número entero, ¿o no? Raíz Sí. de 2 es un irracional, ¿o no? Como este es un irracional, se concluye que esto es un número irracional. ¿Listo? ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno, vamos para los números imaginarios. Entonces recordemos, de los números imaginarios, digamos, son los números que no están dentro de los reales. Recordemos el diagrama de Venn que yo hice la última clase, que era este, ¿cierto? Estos son los irracionales, estos son los enteros, estos son los naturales, estos son los irracionales. Y todos estos que están ahí adentro, todos los que están adentro son los reales, ¿cierto? Cualquier número que esté ahí adentro es un número real, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Los que están por fuera son los números, ¿qué? Imaginarios. Imaginarios, como la palabra lo dice, que es algo imaginario, que no existe, ¿cierto? Los números imaginarios son los números que no existen, es decir, que no son reales. Están por fuera de los reales, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos números imaginarios? ¿Quién me dice cuáles son? ¿Provienen de dónde? ¿De dónde provienen? De raíces pares, lo que Negativas. de números negativos. Estos son los números complejos, ¿cierto? Profe, y los divisores de cero, ¿cierto? Sí, señor, las divisiones por cero.
Listo. ¿De dónde más provienen? De divisiones por cero. ¿De dónde más provienen? De logaritmos de cero. ¿De dónde más provienen? De logaritmos de números negativos. ¿Estamos o no? ¿Qué significa? Cualquier número que provenga de estas cosas, de estos cuatro ítems, me va a generar un número imaginario, es decir, un número que no existe, es decir, que no está dentro de los reales. ¿Está claro? Por eso es que yo los pongo afuera. ¿Para todos es claro o no? Ahora sí. Vamos con Santiago López, ¿es? ¿O Lopera? Es que no. Me Sí, sale profe, López. López, listo. Santiago, me vas a dar dos ejemplos del primer ítem de raíces pares de números negativos. Puede ser 2 raíz de menos 8. ¿Cuál? 2 B raíz de 8 negativo. O sea, Raíz de menos 8, pues. raíz cuadrada de Me menos 8. confundí. Bien, listo, dame otro, pero que ya no sea raíz cuadrada, sino que no sea raíz cuadrada. Menos 160 raíz de cubo. No. Pues al cubo. Eso se lee como más bien raíz ¿qué? Raíz del cubo. No. No, porque raíz. Cúbica. No, raíz cúbica sería una raíz. Raíz cuarta. Raíz cuarta. Raíz cuarta de qué? De menos 160 puede ser. Exactamente, perfecto, muy bien. Raíz cuarta de menos 160, muy bien. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Vamos con Miguel Ángel. Dame dos ejemplos de divisiones por cero. 10 dividido 0. 10 dividido 0, muy bien. ¿Cuál más? 7 dividido 0. 7 dividido 0. Ahora dame una, solamente tiene que ser un número positivo en el numerador. Dame uno que sea un número negativo en el numerador. Menos 25 dividido 0. Menos 25 dividido 0. Tiene que ser un número entero, el que está en el numerador. No sé, tiene que ser. Me imagino que no. Debe ser una fracción también. Exacto, dame un ejemplo. Menos un medio dividido 0. O sea, menos 0.5 dividido 0, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Estoy dividiendo un número real diferente de 0 entre 0. Las divisiones por 0 no existen. ¿Correcto? Sí. Rafael Posada, dame dos ejemplos de logaritmos de 0. Rafael Posada. Hola. Hola. Profe, dos logaritmos de 0. Pero no tengo conocimiento de Listo. Vamos con Lisset. Lisset, dame dos ejemplos de logaritmos de 0. Aquí. Logaritmo Profe, de 0. Hola. Hola. Lisset, Hola. sí, te escucho.
¿Se escucha? Hola. Sí, sí, ahí escucho, dale. Hola, profe. ¿Dos ejemplos de qué? De ¿De logaritmo? logaritmos de cero. No, uno, no sé. No. María José, para que no pierda el impulso. Pues yo creo que logaritmo de 5 a la 1, ¿De que es igual a 0, ¿o no? cuánto? No. Logaritmo. Ernest Santiago. Profe, sería 7 elevado a la 0, No. ¿no? Logaritmo de cero. Simplemente logaritmo de cero. O logaritmo en base 2 de cero. ¿Correcto? O logaritmo natural de cero. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Lisset, dame dos ejemplos de logaritmos de números negativos. Negativos, profe. Sí, logaritmo de cuánto. No sé, profe. Logaritmo de un número negativo. María José. No sé. Dame cualquier número negativo. -8. Ah, listo. Logaritmo de -8. Ya, eso es todo. ¿Estamos o no? Cualquier número de esos es un número imaginario. Mire qué pasa con raíz cuadrada de -8. ¿Hay algún número que elevado al cuadrado Yo tengo una pregunta. o que multiplicado por sí mismo de 2 veces me dé -8? Yo no tendría que coger la calculadora, pero miren que si yo hago, no lo hay. Si yo hago raíz cuadrada de -8, mire lo que me da. Error matemático. Oh, entonces una pregunta. Entonces un logaritmo de un, digamos, de un número negativo par también da error. Sí, es que no importa que sea par. La cuestión es que si es negativo da error. Ah, listo. ¿Está entendido o no, muchachos? Sí, profe. ¿Dónde entraría el juego el -1? Ah, excelente. Listo. Creo que eso me lo preguntaron ahora. Esa raíz cuadrada de -1 es uno de los componentes de un número complejo. Los números complejos son los que provienen, míralo aquí, los números complejos son los que provienen de las raíces pares o raíces de índice par de números negativos. Entonces, la raíz cuadrada de -1 proviene de un número complejo. La raíz cuadrada de -1 es lo que llamamos i, que es la parte de un número complejo. Un número complejo se denota como a más bi, donde i es igual a raíz de -1. ¿Qué pasa? Esto es un número complejo, ¿cierto? En un número complejo, a esto se le llama la parte entera, ¿cierto? Parte real, perdón, parte real. Y a esto se le llama la parte imaginaria. ¿Correcto? Entonces, ese i es raíz cuadrada de -1. ¿Te quedó bien? ¿Te quedó claro, Santiago? Profe, y ese rectángulo en un ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo tengo raíz cuadrada de -9, esto es un imaginario, ¿cierto? Esto es un número complejo.
¿Por qué? Porque es una raíz par de un número negativo, ¿cierto? Entonces, ¿esto es igual a qué? Esto yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de menos 1 multiplicado por ¿cuánto? Por 9. Eso no es lo mismo. Y esto es lo mismo que tener raíz cuadrada de 9 multiplicado por menos 1. Y esto es lo mismo que tener, por propiedades de radicación, yo reparto la raíz. Raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de 9 es 3 y raíz cuadrada de menos 1 es i. ¿Listo? Ese es 3i. Otro, de donde cuando uno resuelve una ecuación cuadrática, resulta, por ejemplo, con que x le da 5 más raíz cuadrada de menos 16 sobre 2. Voy a hacer un ejemplo. Esto es igual a 5 medios más raíz cuadrada de menos 16 medios. Esto es igual a 5 medios más 1 medio de raíz cuadrada de menos 1 por 16. Y esto es lo mismo que 5 medios más raíz cuadrada de 16 me da 4, sale 4 y 2 da 2, raíz cuadrada de menos 1, y esto me da 5 medios más 2i. Y esto sería un número complejo. Esta es la parte real, porque 5 medios es un número real, y esta es la parte imaginaria, porque es la que tiene la raíz cuadrada de menos 1. ¿Te quedó claro o no? Sí, profe. Listo. Ahora también me preguntaban, profe, ¿y eso para qué? ¿Uno para qué necesita? ¿Uno en realidad para qué aplica los números imaginarios o en qué se utilizan? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo les decía, si ustedes están resolviendo un problema en un contexto cualquiera, por ejemplo, en circuitos, por ejemplo, y el problema les da dos respuestas, hay una que se descarta, ¿cierto? Y la descartan matemáticamente. Si yo tengo un circuito por aquí cerrado, o lo que sea, bueno, un circuito ahí cualquiera, ¿cierto? Y por ese circuito está fluyendo una corriente eléctrica, ¿cierto? Por aquí fluye una corriente eléctrica, que es I, la corriente I. Y ustedes están resolviendo un problema de circuitos y tienen que calcular la corriente eléctrica, ¿cierto? Y están resolviendo un sistema de ecuaciones. Y resulta que la I les dio dos soluciones. Cuando resolvieron el sistema, les dieron dos soluciones. Les dio que I sub 1 les daba 3 amperios. ¿Listo? Y que I sub 2 les daba raíz cuarta de menos 10. ¿Qué pasa? ¿Cuántas corrientes hay ahí? Se supone que en un circuito la corriente solamente debe fluir en un sentido, ¿o no? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿cuántas corrientes hay ahí? Debe haber una sola, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que como este no es un número real. Por eso es que solamente les queda ¿cuántas corrientes? Uno. Una corriente, que es esta que está fluyendo en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Me hago entender o no? Sí.
Bueno, muy bien, listo. ¿Les quedaron claros, muchachos, los conjuntos numéricos o no? Sí, profe. ¿O hay alguna duda? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Para yo mirar a ver qué tan claro les quedó. Entonces, ejercicio, ejemplos. Entonces, el enunciado dice, completar la siguiente tabla usando el símbolo pertenece o no pertenece según el número pertenezca o no al conjunto dado. Muy bien. Vamos con Juan Manuel Machado. Creo que vi a Juan Manuel Machado por aquí, ¿o no? Sí, señor. Listo, adelante Juan Manuel. Juan Manuel, vas a arrancar con la primera fila. En el primero, este es el primero, este es el segundo. Listo. Vamos con el primer ejemplo. Listo. El -8. Me vas a llenar toda esta fila, según el enunciado. El enunciado dice, ¿qué dice el enunciado? ¿Me lo repiten, por favor? María José, ¿me repite el enunciado para todos? No, profe, se aleja muy rápido. Bueno, ¿quién lo repite, por favor? A ver, Rellenar con pertenece o no pertenece. completar la siguiente tabla, por favor. Completar, para que todos tomen nota. Completar la siguiente tabla. Ya los coloco aquí mejor. Ay, Dios mío, bendito. Ay, Dios mío, ¿qué hice, por Dios? Ah, no, no, ya. Déjenme, yo los coloco aquí, mejor. Completar la siguiente tabla. Completar las siguientes tablas. Listo, ahora sí. ¿Se ve bien, muchachos, o no? Se ve bien, profe. ¿Sí se ve bien? Listo, muy bien. Entonces, completar la siguiente tabla usando, ¿cómo se lee, María José?
¿Cómo se lee este símbolo? Enteros. No, este. ¿Cuál? Este símbolo, ¿cómo se lee? Este que estoy señalando aquí, este. ¿Esto cómo se lee? ¿Ah? Los decimales. Pertenece. Y este no pertenece. Esa es la relación, ese es el símbolo de relación de la relación de la relación de inclusión o de la relación de pertenencia entre un elemento y un conjunto. Este símbolo indica pertenece. Se usa cuando un elemento pertenece a un conjunto. Este es como una E, así. Y este es la misma E, pero con una rayita así. Es no pertenece. ¿Está entendido o no? Entonces uno dice, usa este pertenece si el número o si el elemento está incluido en ese conjunto. Y usa este no pertenece si el elemento no está incluido en el conjunto. Esa es la relación que hay de elemento a conjunto. ¿Les queda claro? A todos. María José, ¿está claro o no? Sí, señor, está claro. Ahora sí, entonces continuemos con Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Señor. Me vas a llenar la primera fila, el -8. El -8 es un entero, pertenece a los enteros. Pero empecemos primero de izquierda a derecha. En el natural, entonces me vas diciendo, ¿pertenece o no pertenece? Entonces, pertenece si el número está incluido dentro de ese conjunto o si es un natural. No, no es natural, no pertenece. No es natural, entonces, ¿qué símbolo coloco? El no pertenece. Listo. Muy bien. ¿Es entero? Sí. O sea, pertenece, ¿cierto? ¿Me vas a decir pertenece o no pertenece? Sigamos. Pero ¿ese cuál era? Racional. Racional. No pertenece. El siguiente. Tampoco pertenece. Tampoco pertenece. El siguiente. Esos son los reales. Sí. Entonces sí pertenece. Sí pertenece. Bueno, muy bien. Muchachos, ¿están de acuerdo con el compañero? ¿O hay alguien que lo Profe, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Profe, no se supone que... Vamos con Andrés Felipe. Yo solamente no estoy de acuerdo en lo de los racionales, porque sí es, o sea, sí cuenta porque está siendo dividido por... Es racional. Igualmente. Está malo. Yo también. Exactamente, correcto, sí, señor. Este sí es un racional. Recuerden el cuadrito que hacíamos, mire. Mire, que si yo estoy dentro de los enteros, si yo estoy parado en este punto, solamente hagan, mire, si estoy parado aquí, en este puntico, estoy dentro de los racionales. No. Sí. Claro. Mire que los racionales son todo este cuadrado. ¿O no? Si estoy parado aquí, estoy dentro de los racionales. Sí. Dentro de los enteros. Sí. Dentro de los irracionales. Ahí sí. No. Ahí sí no. Dentro de los reales. No. Sí. Sí. Muchachos, vea, ojo que este es un ejercicio, por eso este cuadrito le habla a uno. Si ustedes entienden este cuadro, eso ya les habla. Sigamos aquí. Mejor dicho, vamos con Santiago.
Ernei Santiago. Vamos con menos 3 unteavos. Me vale. ¿Pertenece a los naturales o no pertenece o así sucesivamente? No pertenece a los naturales. Bueno, ojo muchachos, que este ejercicio solo lo vamos a hacer sin calculadora. Calculadora cero. Entonces, ¿cómo es? No pertenece a los naturales. Muy bien. Tampoco pertenece a los enteros. Creo que pertenece a los racionales. Pertenece a los racionales, ajá. Y como pertenece a los racionales, no pertenece a los irracionales. Si no es gallo, es gallina. Tienes toda la razón. ¿Por qué? No, porque si no es gallo, es gallina, sino porque tiene una partición. Y pertenece a los reales. Pertenece a los reales. ¿Están de acuerdo con el compañero? Puedo habilitar el micrófono. ¿Alguien no está de acuerdo? Bueno, perfecto, está muy bien. Muy bien, Ernei. Miguel Ángel. Vamos con el 0. Sí. El 0 no es natural, usted no lo mencionó ese día. ¿El 0 qué? Perdón. El 0 es natural, pues yo creo que no, usted no lo mencionó ese día. No es natural. Es entero. Es entero. Se puede expresar como racional también, ¿no? Por eso, entonces sería racional, ¿sí o no? Sí. Pues 0 sobre ¿Por 1. qué? ¿Por qué se puede expresar como, por qué es un racional? 0 sobre 1, no. Exactamente, se puede expresar como una fracción, muy bien. Listo, será un irracional. Un irracional. Ahí no sería como las divisiones por 0. Que entonces ya sería irracional. ¿O no? ¿Pero por qué divisiones por 0? No, pues no, entonces no es irracional. A ver, pero ojo que no es adivinando. ¿Qué Pues, pasa? yo lo decía era por la ahorita, que los irracionales eran... no eran los imaginarios, no. A ver, ojo, vamos, te voy a devolver la pregunta entonces. ¿Cuál es la definición de un número irracional? Que es inexacto o infinito. ¿Qué es un decimal qué? Inexacto, infinito, inexacto. Pues no periódico. Es un decimal infinito, no periódico. ¿Listo? Sí. Entonces yo te pregunto, ¿el 0 es un decimal? No. No. Entonces, ¿será un irracional? Tampoco. No es. Acuérdese, Los reales, sí. acuérdese de la definición de irracionales. Infinitos, no periódicos. Si es un número entero, no puede ser un irracional. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Sí. Listo. ¿Ahora qué pasa con los reales? Sí, pertenece. Sí es. Muy bien. Vamos con... ¿cómo es que es? Alejandra Álvarez. Presente, profe. Listo. Arranca con el siguiente, raíz cuadrada de 25. Vas hablando, por favor, y vas diciendo, pertenece a tal, no pertenece a tal conjunto, y así sucesivamente, y vas explicando por qué. Profe, es que ahorita no estaba, entonces no escuché bien cuando explicaste. Ah, bueno, listo. Bueno, vamos con Camila González.
Camila González. Camila, me aparece aquí, no. Camila González, ¿no estás? Vamos con Lisset. Lisset, raíz cuadrada de 25. Lisset, Hola, profe. hola. Ahora sí, Lisset, Sí, señor. raíz cuadrada de 25, cuéntanos. Bueno, en ¿cómo es? ¿Pertenece o no pertenece? Bueno, en la N, sí. ¿Y qué es la N? Natural. Exacto. Entonces, ¿pertenece o no pertenece? ¿Cómo es? Sí, pertenece. ¿Por qué? Claro, porque aquí está que dice porque pertenece a los números naturales y porque es un número infinito, profe. Es un número usado para contar. Que ahí tuviste una contradicción. Me dijiste que era un número infinito. Sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? Sin calculadora, por favor. 5, profe. 5, muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora sí, empecemos. El 5 es un natural. Sí. Sí, muy bien, listo. Continúa. En Me dice, entero, ¿pertenece a los enteros o no pertenece? no, profe. No pertenece a los enteros. Bueno, sí, sigue, continúa. La Q, ¿Y qué es la Q? Ojo. racionales. Te pregunto, exacto, Q, racionales. ¿Pertenece o no pertenece? No, no pertenece. No pertenece. Explícame por qué, vamos a devolvernos al anterior, explícame por qué no es, Racional. explícame por qué no es un entero. Explícame el raíz de 25, ¿por qué no es un entero? Porque yo esto es lo que usted me haya explicado, que son aquellos que carecen de cifras decimales. ¿Y cuántas cifras decimales tiene el 5? Ninguna. Ninguna. ¿Y entonces qué pasa ahí? Por eso no pertenece. Aquellos que carecen de cifras decimales o aquellos que no tienen cifras decimales. Ay, yo noté aquí que carecen. Por eso, que carecen de cifras decimales es que no tienen, es lo mismo. Ah, ok, ya, perdón. ¿Cuántas cifras decimales tiene el 5? El 5 tiene cifras decimales. No, profesor. Todo número que no tiene cifras decimales, ¿qué es un número entero? Es un número que no tiene cifras decimales, ¿correcto? Entonces, ¿será un entero, sí o no? Ah, sí, es un entero, profe. Sí, es un entero. Un entero es todo número que no tiene decimales. Racional, ¿será un racional? ¿Ah? ¿Es un Sí. racional? Sí, es un racional. Ahora habías dicho que no. Entonces sí. Ya, Entonces porque es que me explicaste lo del enteros, entonces si es así, entonces sí es un racional. Sí, es un racional, listo. Muy bien. ¿Será un irracional? No, no pertenece. ¿Por Perdón, qué no no? pertenece. Explícame por qué no. Porque los irracionales son números decimales, infinitos y no periódicos, y el 5 no está entre esos. Eso no es un número decimal. Perfecto. Exacto. ¿Será un real? Sí. Sí, es un real. Muy bien, perfecto. ¿Alguien no está de acuerdo con la compañera? Muy bien, perfecto. Listo, Lice, está claro. Profe, espere, profe, yo tengo una pregunta. O sea que cuando, por ejemplo, el número es racional, que o sea que es, por ejemplo, la raíz de 25, y es un número exacto también, pues vendría a ser, pues como lo dice ahí el ejemplo, siempre sería así. No te entiendo la pregunta. ¿Cómo así?
No te entendí bien la pregunta. Ahí aparece, pues, como tal, en la raíz de 25, ¿cierto? Sí. Más no aparece el número 5 como tal. En esa pregunta, Ajá. siempre manejaríamos que raíz de 25 es igual a 5 cuando vayamos a responder que si es natural. Sí, porque es que raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, uno sabe que la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, si a uno le preguntan raíz cuadrada de 25, uno dice que sí es un natural, porque es que a qué es igual la raíz cuadrada de 25. Ah, listo, profe, ya. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Lisette, ¿te quedó claro? Muy claro, profe, sí. Entonces, ¿ves la importancia de entender muy bien la teoría? Sí. Por eso es importante este tipo de ejercicio, porque es entender esa teoría, es comprender el concepto. ¿Listo? Listo. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No entiendo por qué el menos 3 onceavo no es entero si es negativo. Buena pregunta. ¿Quién le quiere explicar al compañero? ¿Quién le quiere responder esa pregunta al compañero? Lisset, tú puedes responderle al compañero. ¿Cómo era la pregunta? Repita la pregunta, por favor, Sebastián. Que por qué el menos 3 onceavos no es entero si es negativo. Porque es un decimal, ¿no? Porfa, porque es fraccionario. Solamente por eso, pero si aún así igualmente sigue siendo pues un número negativo y... Pero ¿y qué pasa con los negativos? Es que entre los enteros también están los negativos. Acuérdese que entre los enteros hay una clasificación. Están los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. Sí. ¿Quién le da otra respuesta? Mayerly. Lo que pasa, o sea, donde estuviera solamente el menos 3, sí sería un entero. Uy, pero no le escucho. Perdón, se te está escuchando Que si solamente sería el menos 3, ahí sí sería eso. ¿Ya me escuchan bien? Un poquitico mejor, sí. Dale, adelante. Que donde solamente estuviera el menos 3, ahí sí sería un entero, pero como está acompañado del 11, o sea, está en una fracción, no puede ser un entero, porque los enteros, pues por eso se llaman enteros, son solos. ¿Sí me entienden? Bueno, gracias. Está bien. Más que por eso también, Alejandra, es porque si yo tengo menos 3 sobre 11, si yo divido 3 entre 11, esa división es una división exacta. El 11 cabe en el 3. No. No. Entonces, eso va a ser una división inexacta. O sea que aquí me va a resultar un número decimal. Si es un decimal, ya no puede ser entero. ¿Sí me hago entender o no? Ojo, porque es que mire, yo les pude haber puesto, por ejemplo, menos 45 quinceavos. ¿Qué pasa con este número? ¿Ese es un entero o no es un entero? Sí, profe. Ese sí es un entero. Está entendido, Alejandra, ¿cierto? Muy bien, ¿quedó claro, Sebastián, o no? Recuerden que una fracción representa una división. Si yo divido 3 entre 11, eso me da un número decimal. Y si es un número decimal, ya no es entero, porque los enteros son números que no tienen decimales. ¿Está entendido o no? Bien, Alejandra, Mayerly Alejandra. Señor. Vamos con el siguiente. Bueno, no es natural, es entero, es Dame un minuto racional. Dame un minuto.
Alejandra, dame un minuto que es que se me descargó la tableta, dame un minutico. Ahora sí, Alejandra, te escucho. Vamos con raíz cúbica de menos 64. Si sabes el resultado, de una vez pongámoslo aquí a un lado. ¿Cuánto es? Ay, no, pero no sé. Ah, bueno, listo. Menos 4. Es menos 4. Digamos, tuviste que saber, tienes que saber cuánto es la raíz cúbica de menos 64 para poder saber eso. Porque la raíz cúbica, existe un número que elevado al cubo me dé 64. Existe un número que multiplicado por sí mismo me dé 64. Existe un número entero que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 64. Sí, ¿cuál es? El menos 4. Es decir, que me dé 64. Sí, el 4. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Pero como es una raíz, ojo, es una raíz impar de un número negativo, eso me da negativo. Entonces eso me da menos 4. Sí. ¿Sí ves? Sí. Ahora sí. Mira que yo para responder primero, tengo que, para yo poder contestar esta pregunta aquí, tengo que saber el resultado de esto, ¿correcto? Sí. Ahora sí, continúa. Bueno, no es natural. Perdón, no te escucho. Ya. Más o menos, dale. No es natural. Listo, Es entero. listo. Es racional. Es racional, muy bien. No es irracional. Sí, Y es real. perfecto, muy bien, excelente. Muy bien. Vamos Profe, con Isaac. profe, una preguntita, ¿por qué es racional? ¿Por qué racional? Sí. Porque todo número entero es racional. Listo. Porque se puede convertir, porque un número racional es todo número que se pueda representar como una fracción. Y el menos 4 yo lo puedo poner como menos 4 sobre 1. Ah, listo, profe, ya sí, gracias. Bien, muy bien. Vos mismo, Isaac. Vamos con el siguiente, 5,75. Listo. Me vas diciendo sí o no y por qué, pertenece o no pertenece y por qué. Empecemos. Listo. No es entero porque no es un número contable, pues no es para contar. Empecemos con los naturales. Vamos. Sí, perdón. No es natural porque los números naturales se utilizan es para contar las cosas o los objetos y no se cuenta. No es un número entero porque... A ver, pero esa no es la mejor justificación. No es como la mejor justificación, Santiago. Ayudando al compañero, es un número no es un número natural porque no es entero y tampoco es un entero positivo. No es tampoco la mejor definición. Para la explicación yo. Sí, dale, Isaac. No es un número natural porque tiene unidades decimales. Tiene decimales, así de simple. Los naturales nunca tienen decimales, ¿cierto, Isaac Rojas? Listo, profe. Ahora sí, Isaac, continúe. No es entero porque él carece de cifras decimales. Pues... No, estamos hablando de explicación. A ver, espere. Según lo que dice, son los números formados que carecen de cifras decimales. Son los números que no tienen cifras decimales. Sí. Ojo que se me están aprendiendo esa teoría de memoria. Pues los digo en general, ¿cierto? No es aprender esa teoría de memoria, porque eso no les sirve para nada. Si yo digo que es un número que carece de cifras decimales, es porque un número entero es un número que no tiene cifras decimales y pare de contar. Ese número tiene decimales. Profe, sí. Sí. Entonces será entero. No. No.
Isaac, ¿te quedó claro? Sí, profe. ¿Qué es un número entero? Es un número que no tiene cifras decimales. Entonces, si yo tengo un número que tiene cifras decimales, ya con eso sé que no es un entero. ¿Estamos? Continúe, Isaac. Es racional porque se puede pasar a fracción. Bueno, ahí digamos, debiera haber otra justificación mejor. Es racional, pero ¿quién me da la mejor justificación? Profe, es racional porque se puede expresar de la forma PQ. P sobre Q, perdón. Sí, pero tampoco es la mejor justificación Y Q aquí. son números enteros y que Q No es la igual a mejor 0. justificación. Porque es un número finito. No Exactamente, sí, señor Rafael, excelente. Es un racional porque es un decimal finito. Excelente. Muy bien, Rafael. Esa es la razón. Es un racional porque esto es un número decimal finito. Observen, miren, ¿cuántos decimales tiene este número? 2. 2. Entonces es un decimal finito. ¿Y esos decimales finitos de dónde provenían? De los números racionales, ¿sí recuerdan? Sí, señor. Entonces sí, muy bien. Vamos para los irracionales. ¿Es un irracional? No. No pertenece porque es finito. Porque es finito. Listo, muy bien. Porque para que sea irracional tiene que ser un decimal infinito. Tiene que tener infinitos cifras decimales no periódicas. Listo. ¿Será real? Sí, profe. Perfecto, muy bien, listo. Bueno, muchachos, entonces para terminar, voy a tomar lista y les dejo la tarea. ¿Listo? Entonces, ojo. Terminar esto queda de tarea. Vamos a terminar con lo siguiente. Voy a tomar lista. Esto queda de tarea, más lo que les voy a decir después de que tome lista. ¿Correcto? Por eso es muy importante que vayan leyendo, para que lleguen preparados a clase. Aquí estamos hoy a 18, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Aguilar Andrés. Álvaro Londoño Alejandra. Presente, profe. Arango Santiago. Presente, profe. Cristian Borja. Presente, profe. Didier Caro. Sara Cuides. Presente. Lucas Giraldo. Presente. María Camila González. Presente. Edison González. Presente, profe. Juan Esteban Inestrosa. Presente, profe. Ana María Liscardo. Mayerly Londoño. Presente. Felipe López. Presente, profe. Santiago López. Presente, profe. Juan Manuel Machado. Presente. Carlos Gustavo Martínez. Simón Mazo. Presente. Juan Manuel Molina. Juan David Morales. Cristian Muñoz. María José. Presente. María José Obando. Presente. Hasta María José, hombre. Mariana Ochoa. Presente. Guillermo Osorio.
Miguel Ospina. Presente. Nevis Patiño. Presente. Rafael Posada. Presente. Sergio Puerta. Presente, profe. Ana María Rendón. Presente. Andrés Rico. Presente, profe. Santiago Ríos. Presente, Isaac profe. Yurani Roldán. Presente. Profe, Ana María Liscano escribió en el David chat. Rúa. Sí, ya voy. David Rúa. Juan Esteban Salgado. Presente. María Profe, qué pena. Presente. Cristian Uribe. Presente. Licea ya. David Vélez. Presente. Sebastián Villegas. Presente, profe. Yulisa Zapata. Profe, qué pena, ya me puedo retirar para la siguiente clase. Sí, no hay problema. Esté Gracias. pendiente la tarea con la grabación. De uno. Yulisa Zapata. Muy bien. ¿Quiénes están pendientes que no contestaron? Ojo cuando... Profe, yo le contesté, no me acuerdo. Es que sí, yo hay unos que ya, como ya me acordaba que estaban en clases, ahí mismo ya les pongo la asistencia. Profe Juan David Morales respondió en el chat, al igual que Ana Profe, qué María pena a mí, Liscano. pero es que no sé, No, que por favor al micrófono chat me no falló, me Ana doy María cuenta. Liscano. Me deben siempre habilitar micrófono, listo, porque yo en el chat no me doy cuenta. Pues me queda muy difícil mirar en el chat porque entonces se me hace muy engorroso. Entonces vamos por esta vez. ¿Quién está pendiente? Juan David Morales dijo en el chat. Morales. Ojo que, entonces, para que arregles ese micrófono, listo. Yo, Porque profe Ana María Liscano. Liscano, tienen que estar pendientes de la lista y no por micrófono, sino no por chat, sino por micrófono. Listo, ¿quién más? Ya, muy bien, tarea. Tarea entonces es terminar ese ejercicio, listo. Y continuar con estos temas. Les voy a leer para que los anoten, listo. Entonces, tarea, terminar ejercicio. Segundo, propiedades de los números reales y propiedades de los números negativos. Tercero, criterios de divisibilidad. Criterios de ¿Me divisibilidad. vuelve a repetir, por favor? Propiedades de los reales, propiedades de los negativos. Criterios de divisibilidad. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y problemas de aplicación de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Sigamos. Operación. Me repite lo último, por favor. Problemas de aplicación de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Siguiente. Operaciones con números reales. Suma, resta, multiplicación, división. Siguiente. Polinomios aritméticos. Y jerarquía de las operaciones. Y siguiente, operaciones con fracciones. Profe, me repite la última si es tan amable. Sería
Bueno, operaciones con números reales. Suma, resta, multiplicación y división. Siguiente, polinomios aritméticos y jerarquía de operaciones. Pero usted de pronto no puede subir eso al Drive. No, muy fácil, muchachos, muy fácil. No es sino que cojan el cronograma. Cojan el cronograma y hasta la clase número 4. Isaac. Profe, ¿jerarquías qué? Deben un minuto y verá. Vea, verá. Por eso es el cronograma. Miremos el cronograma y verá. Mire, sería todo esto. Ya les voy a poner un pantallazo ahí mejor. ¿Listo? Listo, ahí sí, mejor. Mucho mejor, ¿cierto? Sí, profe, mejor. Profe, ¿usted va a montar la pizarra al Drive? Sí, yo la monto. Ajá, sí, señor. María José, ¿está claro o no? Sí, señor. Listo, para todos. ¿Hay preguntas? ¿Está claro? Profe, todo eso está en el libro guía, ¿cierto? Sí, todo eso está en el libro guía y adicionalmente también está en los documentos que yo les envié. Yo ya les subí al Drive unos documentos. ¿Sí o no? Sí, señor. Yo en el Drive ya les subí, vea, por eso es muy importante que estén pendientes siempre. Mire, yo en el Drive les voy a mostrar, les muestro para que sepan. Muy importante que ustedes estén. Por eso es muy importante que siempre entren al correo, porque cada vez que yo les comparta material en el Drive, les llega una notificación. Mire el Drive. Mire todo lo que les compartí. Mire. Un documento de conjuntos numéricos, ¿ven? Esto todo está compartido. ¿Sí o no? María José, ¿me corrige si sí o no? Sí, sí, señor, todo está compartido. Todo está compartido. Esto, y vea, hasta ya me adelanté y todo, vea, potenciación y radicación. Y un taller de conjuntos numéricos, vea. Este taller lo deben de empezar a hacer ya. Este taller lo deben empezar a trabajar. Este, por ejemplo, fue el ejercicio, el segundo. Listo. Y les voy a subir ya mismo la pizarra, ¿listo? Denme un minutico, yo les subo la pizarra. ¿Les quedó claro entonces la tarea? Sí, señor. ¿Y dónde están todos los documentos y todo, cierto? Bueno, déjenme, Sí. yo les comparto aquí la pizarra. Déjenme un minutico aquí, ¿cómo están? Pizarras, Hoy estamos a pizarra. Estamos, ¿agosto qué? 18. 18. Listo, entonces ya vengo aquí. Yo se las comparto aquí mismo de una vez. Yo aquí tengo de una vez ya las pizarras ya. Mire que yo ya les pizarras. Esta ya está compartida. A ver. Esta ya está compartida. De una vez aquí les voy a compartir esta. De una vez les comparto la carpeta. Compartir. Sebastián Villegas, ¿es de aquí o no? Sí, profe.
Sebastián Villegas, ¿cierto? Sí, el que se acaba de retirar. Ah, listo. Listo, entonces aquí, lector, adjunto, les comparto la carpeta con las pizarras de las clases. Lector, listo, pizarra, enviar, listo. Tan, me dicen por favor si les llega notificación ahí y ya mismo les subo aquí, les va a llegar otra notificación. Ahí les debió haber llegado una notificación. Sí, profe. Listo. Y aquí les va a llegar otra porque ya mismo les voy a poner la pizarra. Ya mismo les subo esta pizarra. Matemáticas, pizarra agosto 18. Ahora listo, miren a ver si les acabo de llegar otra vez. Les debió haber llegado otra notificación. Profe, antes de que me pregunten si me llegó la notificación. ¿Sí te llegó? Ah, bueno. Profe, yo iba a preguntar. Notificaciones. María José. Sí, profe, está. Ah, bueno, excelente. Te llegó una primero de la carpeta y otra de la pizarra, ¿cierto? Sí, están las dos. Listo, excelente. Ya saben que en compartidos conmigo van a ver entonces ahí y ustedes juiciosos, ¿qué les sugerí yo? Hacer una carpetica en mi unidad de matemáticas donde me vayan arrastrando todos los documentos. Listo, María José, ¿está bien? Sí, profe. Listo. Yo iba a preguntar, exponentes y radicales también. Pues que usted también lo puso ahí en la pizarra, también Sí, como de tarea. Sí. yo lo puse, a ver, yo exponentes y radicales, yo lo compartí en guías y talleres aquí, potenciación y radicación. No, sí, pero también de tarea, es que usted lo puso en la... Ah, no, ahí dice la tarea que... Sí. Exponentes y radicales. Ah, espere un momento. Eso no. Ah, espérate, buena pregunta. Espérate, No ya. lo vaya a poner. Ah, no, eso no, tenés toda la razón. Bueno, gracias. Espérate, yo lo arreglo, espérate un momento. Espérate, ya mismo lo arreglo, espérate. No, vamos a ir desde aquí hasta la clase 4, hasta aquí. Ni siquiera me hiciste caer en cuenta. Hasta aquí. Ahí sí. Listo, entonces yo les voy a hacer la actualización de la pizarra, listo. O sea, les cambio la que les acabé de compartir por esta nueva. Listo, ahora sí, está claro todo, muchachos. Muchachos, recuerden algo antes de que se vayan. Recuerden que yo les envié el correo con las asesorías de SIGA. ¿Les llegó la información? Sí, señor. Sí, profesor. Esas asesorías son para que las aprovechen, son gratuitas, no tienen que pagar nada. Ahí hay unos profesores que los pueden asesorar y les pueden resolver dudas e inquietudes. ¿Listo? No esperen a que les vaya mal en el primer examen para empezar a ir a asesorías. De una vez empiecen, si tienen dudas. ¿Correcto? Listo, profe. Y, ojo muchachos, trabajen, tienen que hacer las tareas, tienen que hacer los trabajos, tienen que leer, tienen que hacer todo esto que yo les mando y les comparto, no es de adorno, es para que lo vayan leyendo, para que lean antes de llegar a clase y así van a entender mejor. Cuando ustedes llegan a una clase habiendo leído el tema, con seguridad van a llegar con muchas dudas, pero en la medida que yo vaya explicando ya van a ir resolviendo dudas, ¿o no es verdad? Sí, señor. Listo, entonces, ojo lo que yo les decía la primera clase. ¿Cómo se llama eso?
¿Trabajo de qué tipo? Trabajo Independiente. independiente. Isaac, ¿cuántas horas de trabajo independiente le has dedicado a la materia desde que empezamos? La verdad. Pues nosotros normalmente vemos 4. El propósito es multiplicarlas. He visto 6. Bueno, está bien. Pero en el caso tuyo, ¿cuántas horas le has dedicado? Después de clases, 2 horitas. ¿Y se ha sido juicioso con las 2 horas? Claro, profe, haciendo talleres, investigando. Por eso, ¿y si las has trabajado? Sí, señor. Bueno, listo, excelente, muy bien. Entonces, esa es la idea, que sigas con eso, listo. María José, ¿cuántas horas le has dedicado a la materia desde que empezamos la semana pasada? Profe, sinceramente solamente una horita. Apenas estoy como organizándome el trabajo y la universidad, pero prometo ser más juiciosa. Excelente respuesta. ¿Tú crees que esa hora es suficiente para lo que llevamos o no? No, no, ni para lo que llevamos ni para lo que se viene. Y para lo que se viene. Entonces, ¿cuál es la meta ahora de ahora en adelante? 2, 3 horitas. Hay que dedicarle mucho tiempo. Y tú, ese tiempo lo sabrás tú, pero le tienes que dedicar mucho tiempo a la materia. ¿Estamos? Listo, muchachos, eso era todo. Okay. Una pregunta, esto sobre la actividad de Classroom. Usted me pone autorización que no me deja entrar. Ah, bueno, recuerden, muchachos, ¿cómo van con eso? ¿Ya terminaron de firmar el compromiso? No, no me deja entrar, pero me pide autorización. ¿Y por qué te pide autorización? Espérate, yo dejo de grabar ya para... Espérate un momento, entonces, para ver si te colaboro ahí con eso. Espérate, yo dejo de grabar y voy a actualizar la pizarra, ¿listo? Profe, los demás nos